Sucedió en el Perú en junio de 1925. Junio de 1925. El Perú cumplía 100 años de vida republicana. Sin embargo, el espíritu con el que se había soñado la independencia aún no se realizaba del todo. El país seguía dividido entre la apariencia de modernidad de las élites y la realidad dura, ancestral y olvidada de la mayoría. En el poder seguía Augusto B. Leguía, quien se había consolidado como el hombre fuerte del país. Gobernaba con mano dura desde su golpe de Estado en 1919, y su oncenio era tanto un tiempo de obras como de autoritarismo. Para junio de 1925, Leguía ya no era solo un presidente, sino una figura paternalista que había tejido una red de lealtades en todo el aparato estatal. Su popularidad aún era alta entre ciertos sectores urbanos y empresariales, pero el malestar comenzaba a crecer. La prensa independiente prácticamente no existía. Los periódicos críticos eran clausurados o comprados. Las elecciones eran meramente formales, y las leyes se ajustaban a la medida del Ejecutivo. Pero más allá del control político, lo que definía ese tiempo era el modelo económico dependiente del capital extranjero, especialmente de Estados Unidos y Gran Bretaña. Leguía promovía concesiones mineras, petroleras y de infraestructura. El ferrocarril transandino avanzaba, las telecomunicaciones llegaban a más provincias y Lima vivía un auge de obras públicas. Pero esta prosperidad no se distribuía. Los salarios seguían siendo bajos, el campo sufría abandono y las comunidades indígenas eran sistemáticamente despojadas de sus tierras. En las haciendas de la sierra, el pongaje seguía vigente. Los indígenas trabajaban sin contrato, sin salario y a cambio de comida y ropa. La ley no los protegía. La educación rural era escasa y la justicia se aplicaba con criterios raciales y clasistas. El Estado seguía siendo un aparato urbano, limeño, ajeno a la realidad de los Andes y la Amazonía. Mientras tanto, en los márgenes del sistema, nuevas ideas comenzaban a difundirse. El socialismo, el anarcosindicalismo, el indigenismo y el aprismo empezaban a calar en estudiantes, obreros y algunos maestros rurales. Aunque clandestinas, estas corrientes intelectuales y políticas estaban vivas. En ese mes de junio, uno de los temas que más se comentaba en voz baja era el crecimiento silencioso del aprismo. Fundado un año antes en México por Víctor Raúl Haya de la Torre, el movimiento había logrado tejer redes dentro del Perú, a pesar de la vigilancia policial. En universidades como la de San Marcos, los estudiantes se organizaban en círculos de estudio donde se leía a Mariátegui, a Marx, a Manuel González Prada. También empezaban a surgir simpatizantes en ciudades como Trujillo, Arequipa, Puno y Huancayo. Mientras tanto, en la prensa oficial, junio de 1925 era un mes de celebraciones. El país conmemoraba el centenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, impulsado en 1825 por Simón Bolívar. Leguía, admirador del Libertador, usaba la ocasión para reafirmar su imagen como el nuevo integrador de América Latina, aunque en los hechos su política era más cercana a los intereses norteamericanos. A nivel internacional, el Perú intentaba mantener relaciones cordiales con Chile, aún sin resolver del todo el conflicto por Tacna y Arica. El gobierno de Leguía buscaba la mediación de Estados Unidos, lo cual causaba desconfianza entre sectores nacionalistas que preferían una posición más firme. Algunos veían en la diplomacia de Leguía una señal de claudicación frente al país vecino. En el plano social, comenzaban a visibilizarse los reclamos de los trabajadores urbanos. A pesar de la represión, algunos sindicatos lograban organizarse, especialmente en Lima, El Callao y Arequipa. Las huelgas eran duramente reprimidas, pero cada una dejaba una lección. El pueblo estaba aprendiendo a organizarse, a reclamar, a exigir. El Estado respondía con vigilancia, detenciones y despidos, pero también con algunas concesiones mínimas para mantener la paz. Ese junio también fue testigo del auge de la actividad cultural. En Lima,
Escritores y poetas se reunían en cafés como el Palais Concert. La bohemia intelectual discutía sobre arte, política y el Perú profundo. José Carlos Mariátegui, de regreso tras su estancia en Europa, comenzaba a escribir sus ensayos más influyentes. Su visión del socialismo indoamericano, aún en construcción, contrastaba con el marxismo ortodoxo y proponía una mirada propia, enraizada en la historia y la realidad del Perú. En provincias, algunos maestros rurales, inspirados por José Antonio Encinas y por el pensamiento regenerador de la educación popular, impulsaban escuelas bilingües y métodos pedagógicos modernos. Muchos eran mal vistos por las autoridades eclesiásticas o municipales, pero resistían. Junio de 1925 fue, entonces, un mes ambiguo. El gobierno aparentaba fortaleza y progreso, pero debajo de esa fachada, el país se agitaba en sus cimientos. Las promesas de la independencia seguían sin cumplirse para la mayoría. Y en las universidades, sindicatos y comunidades surgía una generación decidida a cambiarlo todo. No fue un mes de revoluciones ni grandes noticias, pero fue un mes de gestación, de fermento, un mes en que las ideas bullían, las conciencias despertaban y los símbolos del poder comenzaban a desgastarse. Porque en la historia del Perú, como en toda historia profunda, los verdaderos cambios casi nunca empiezan con gritos ni aplausos. Empiezan en silencio. Y a menudo, empiezan en junio,